qué consiste el derecho internacional privado y cuál va a ser la forma de evaluación, compañeros. Les comento, como ustedes saben, el reglamento interno de la Universidad de San Carlos establece que hay un examen de 30 puntos, un segundo examen de 40 puntos. En esta sí podemos dejar trabajos. Vamos a leer, por favor, el libro de... voy a ponerles un trabajo de Derecho Internacional Privado sobre el proceso nacionalización de una persona centroamericana y el de una persona holandesa. ¿Cuál es la diferencia entre uno y cómo vamos a hacer como que ustedes fueran los notarios que están llevando este proceso? Permítanme un momentito. Nena, ya es tarde. Entonces, cuando hablamos de derecho internacional privado, tenemos que, igual que en todas las materias que nosotros tenemos de derecho, vamos a desarrollar unas conceptualizaciones o una definición de qué es lo que entendemos por derecho internacional privado. Si yo les preguntara a alguno de ustedes qué entienden por derecho internacional privado, ¿qué me dirían? A ver, Andrea. Ah, no, abandonó. Vamos a ver, Emma Xiomara, ¿qué entendería usted por derecho internacional privado? Buenas tardes, licenciada. Buenas tardes. Según mi perspectiva, serían mis derechos de manera privada y cómo los puedo proteger, cómo los puedo desarrollar a nivel internacional. Pienso. Tiene mucha razón, porque parece que cuando nosotros dividimos el derecho, lo dividimos o para un mejor estudio. Algo que me encanta hablar siempre con los estudiantes es hacerle ver que el derecho es uno solo. Como decir, por razones metodológicas y de estudio y comprensión, el derecho lo vamos a ir desarrollando en diferentes etapas o en diferentes formas, pero cuando hablamos del derecho no hablamos, bueno, esto es derecho civil, derecho, no. Todas las ramas del derecho van a confluir y van a ser normas jurídicas, instituciones que regulan la vida de las personas dentro de una sociedad, como conductas, como normas morales, pero cuando hablamos de el derecho vamos a hablar como normas que tienen coercibilidad y ejecutabilidad ante una violación a un derecho, como bien lo dijo la compañera. Regulan las relaciones humanas, pero acuérdense que también hay relaciones internacionales en cuanto a los estados y otras organizaciones que tienen personalidad jurídica y también las personas de forma individual que también tenemos personalidad y que la vamos a ejercer erga omnes. Entonces sí es importante ver para ir pudiendo establecer qué es el derecho, que establezcamos, por ejemplo, para empezar, que, por ejemplo, cuando hablamos de derecho internacional privado, es una norma que son normas o ramas del derecho relativamente recientes, que no datan, por ejemplo, del derecho penal, data desde la época romana. En el caso del derecho internacional privado es una rama que tiene más o menos 900 años, que se empezó a hablar cuando ya empiezan a haber reinados y empiezan a haber diferentes estados y que se empieza a regular esto, que es importante. Por ejemplo, el derecho internacional privado lo considera uno de los internacionalistas
que es una rama del derecho, es una de las ramas del derecho más significativa en virtud de que regula relaciones particulares de dos personas de distintas nacionalidades. ¿Qué es lo importante? Porque aquí estamos hablando de relaciones privadas que se regulan en cuanto a las personas. Bueno, Romero Prado eso lo consideró, el jurista Romero Prado considera que el derecho internacional privado es el conjunto de normas jurídicas que tienen por objeto determinar cuál es la jurisdicción competente o la ley que debe aplicarse en caso de una concurrencia simultánea de dos o más leyes en el espacio que reclaman su observancia. Entonces, pero sería muy lógico que algunos de ustedes me dijeran, pero licenciada, entonces hay leyes en el espacio, sí. Acuérdense que cuando hablamos de conflicto de leyes, hablamos en el espacio. Cuando hablamos de espacio, estamos hablando de territorio, estamos hablando de área geográfica. ¿Hasta aquí tienen alguna duda? Entonces vamos a hablar, cuando estamos hablando de leyes en el espacio, estamos hablando de área geográfica, porque hay en el tiempo, y en el tiempo pueden ser en un mismo territorio determinado, en un mismo lugar, pero cuando hablamos en el espacio estamos hablando de forma distinta. Estamos hablando de forma territorial, espacio, área geográfica, y qué es lo que está, que es prácticamente lo que indica. Que prácticamente van a haber una o dos normas jurídicas o más que puedan aplicarse a una relación o dos relaciones jurídicas de personas que han nacido en diferentes estados. El tratadista mexicano Luis Pérez Verdía denominó al derecho internacional privado, que es una modalidad del derecho privado que tiene por objeto someter relaciones sociales entre individuos a las reglas jurídicas que convengan a su naturaleza, pero además de eso, o el conjunto de principios que definen los derechos de los extranjeros y las competencias respectivas de las diversas legislaciones en las que concierne a las relaciones internacionales de orden privado. Aquí vamos a ver cuántos de ustedes nosotros tenemos alguna normativa nacional que regule la situación de los extranjeros. Vamos a ver con los compañeritos. Perdone, licenciada, ¿podría repetir la pregunta? Que si nosotros tenemos alguna normativa, alguna ley que regule la situación en cuanto a las personas que son extranjeros. Tal vez sería el decreto 1613, Ley de Nacionalidad y sus reformas. Sí, tenemos la Ley de Nacionalidad, pero también... ¿La ley de migración, Lita? ¿Perdón? ¿La ley de migración? Sí, está la ley, pero ahora cuidado, porque acuérdense que hay una ley de migración y hay una entidad que es la que regula la ley de migración era la anterior. Ojo, reglamento, el reglamento, ¿verdad? El decreto 95-98, licenciado. No, ese ya fue reformado, cuidado, que por eso les pregunto, ¿por qué les hago esto? Porque la idea acá es que como catedráticos nosotros ya los estemos preparando para su examen técnico profesional. Anteriormente estaba el decreto 95-98, efectivamente, este fue derogado por el Código de Migración que trae consigo la creación a la vida jurídica del Instituto de Migración, Instituto Nacional de Migración, no sé si ahora lo han visto, que es el que regula todo, incluso los elementos de emisión de pasaporte, de la residencia temporal, la residencia por razón de estudio, la residencia con ánimos de permanencia. También cumple con una obligación que tenía el Estado de Guatemala a través de la Ley contra la Delincuencia Organizada de dar cumplimiento y apoyo a aquellas personas que son víctimas de trata de personas o de tráfico ilegal
que esta ley abre la puerta hacia ellos. Entonces, por eso es que tienen que tener un poco de cuidado, porque prácticamente, si ustedes buscan en el sistema, les va a aparecer la ley de inmigración. Esa ya fue derogada. Es el decreto, por favor, 44-2016. Entonces, ese lo tienen que tener para nuestro curso. Lo bajan de internet, como ustedes quieran, pero sí tienen que Licenciada, saber. disculpe, ¿podría repetirlo? 44-2016, compañero. Y se llama Código de Migración. Tenemos la Ley de Nacionalidad, también nos rige lo que es la Constitución Política como la norma jerárquica que regula los derechos humanos de todos los ciudadanos y las personas que se encuentren en el territorio, pero también como norma organizativa, como este pacto colectivo guatemalteco, donde están todos los derechos y obligaciones que tenemos los guatemaltecos. Pero más importante, además de ella, vamos a trabajar con la ley del organismo judicial, el Código de Derecho Internacional Privado, o conocido como Código de Bustamante. Yo creo que algunas leyes ya las van a tener. Vamos a trabajar en algún momento con el Código Civil, Código Procesal Civil y Mercantil, algunas veces con el Código de Trabajo, para que todos sepan cuál va a ser la normativa. Y además de eso, vamos a establecer la ley el Código de Viena sobre los derechos de los tratados. Si alguna norma no la conocen, me avisan, compañeros, porque la idea es que si ustedes tienen dudas o algo, acá poder compartirlo. Este es un curso donde que ustedes van a aprender, pero la idea es que aprendemos todos juntos. También voy a pedirles que bajen acuérdense que anteriormente estaba todo lo que se conocía como los pases de ley, y hoy tenemos el apostillado, la convención sobre la apostilla, vino a cambiar algunos documentos que vienen provenientes del extranjero. Si tienen alguna duda, compañeros, no se preocupen, ustedes me avisan. Instituto Guatemalteco Correctamente de Migración. Él es el que nos da las fechas y horas para, por ejemplo, ir a pedir la cita para los pasaportes. Es el que ve todos los trámites para las personas que quieren adquirir la residencia. Y ojo, porque va a haber ciertas personas que se hace el trámite ante migración y hay otro trámite que se hace ante otra entidad. Por eso es muy importante que esta ley la conozcamos bien. ¿Hasta ahí están bien, compañeritos? Bueno, por su parte, el profesor mexicano José Algara definió al derecho internacional privado como el conjunto de principios positivos o filosóficos que regulan las relaciones jurídicas, civiles y penales de los individuos sujetos a diversas leyes, estableciendo cuál de estas debe preferir para resolver el conflicto. Acá, pues, este jurista sí considera de que son conjuntos de normas jurídicas positivas. ¿Por qué? Porque fueron creadas a través del órgano jurisdiccional, el órgano legislativo, y por eso son positivas. Llevaron todo el proceso ante el Congreso o ante la Cámara, depende qué estado lo haya aprobado, y llevó todo el proceso. Se dio la publicación, entró el vacatio legis y nace la vida jurídica de estas normas. Y muy atinadamente el licenciado José Algara está manifestando de que no es solo el derecho civil, porque hay una normativa que en determinado momento del derecho penal que también va a ser aplicable al derecho internacional privado, por ejemplo, la famosa figura de la extradición.
Ustedes me dirán, ¿y por qué pone la licenciada una cabeza con diferentes situaciones en donde está prácticamente desbordado nuestro cerebro o cómo está implementado nuestro cerebro? Licenciada, creo que se le fue el audio. Sí. Bueno, entonces ustedes me dirían, pero ¿por qué está poniendo la licenciada un ser humano con toda la forma? Porque realmente el derecho internacional privado va a regular algunas situaciones y el ser humano somos íntegros, somos nuestros pensamientos, eh, nuestra parte racional, pero también la parte creativa del ser humano. Y es por eso que trato de ponerles un cerebro como lo que no vemos en el interior, qué parte, dónde está el raciocinio, dónde están las partes hábiles, o cómo se han ido estudiando el pensamiento humano y cómo se ha desarrollado el derecho, porque el derecho va muy de la mano con este desarrollo del pensamiento humano. Una de las definiciones que a mí me gusta mucho y considero que es una de las más completas, es la que realiza Antonio Sánchez de Bustamante. Les dije que teníamos que estudiar el Código de Derecho Internacional Privado. Bueno, el Código de Derecho Internacional Privado se le atribuye en gran manera al jurista Antonio Sánchez de Bustamante, pero el Código de Derecho Internacional Privado se le conoce como Código de Bustamante. No sé por qué dejaron el Sánchez de Bustamante, le dejaron fuera el Sánchez, pero este jurista de origen cubano que trabajó junto con un guatemalteco, José Matos, y otras 5 personas, un primer proyecto en 1924 sobre el derecho internacional privado, definió al derecho internacional como el conjunto de principios que determinan los límites en el espacio de la competencia legislativa de los estados cuando ha de aplicarse a una relación jurídica que puede estar sometida a más de una legislación. Quiere decir que él viene y dice, mire, ¿qué es el derecho internacional privado? Es aquellos conjuntos, principios, instituciones jurídicas, si ustedes quieren, que el Código de Derecho Internacional Privado, compañeros, yo les voy a subir esta presentación, tranquilo. Les comento, una de las formas que yo trabajo es que, además de los libros, yo les hago las presentaciones, los trabajos, los revisamos, les digo en dónde está, y hay una parte de práctica en el examen final sobre el trabajo que ustedes realicen. Entonces, por eso sí es importante que lo hagan. ¿Y por qué les pido que hagan esto? Desde que empecé a dar derecho internacional privado, me di cuenta, por ejemplo, en algunos años he puesto a hacer una sentencia proveniente del extranjero. O podemos hacer una sentencia proveniente del extranjero, más cuál es el procedimiento a la hora de venir a Guatemala. ¿Qué es lo que pasaba? Que me di cuenta incluso que cuando ustedes como estudiantes iban a los órganos jurisdiccionales, se daban cuenta que habían personas que habían abogados que habían iniciado una sentencia o el trámite de una sentencia proveniente del extranjero, les ponían un previo y dejaban ahí el previo. Nunca terminaban el proceso. Entonces me pareció interesante de que ustedes son futuros abogados, ya son las nuevas generaciones de juristas que nos van a reemplazar a nosotros. Pero si no saben cómo venir y ante un previo poder evacuarlo y continuar un proceso, se les va a dificultar en su actuar diario como abogados. Entonces es por eso que tratamos de que esta libertad de cátedra se dé un poco más para que también ustedes puedan aprender más. Permítame, voy a cerrar un poco, aunque veo que me entra la luz. Encéndeme la luz ahí, por favor, mi vida. Gracias. Muy amable, mi amor. Sí, un poquito. Entonces, la idea es que lo hagamos no solo la parte teórica, sino la parte práctica para que ustedes lo puedan implementar. Porque algunos de ustedes van a estar tal vez de asesores jurídicos del organismo legislativo, ya sea de relaciones exteriores, y van a saber cómo poder llevar a cabo algunas situaciones que se presenten en la realidad. El jurista J.P. Niboyet
describe el derecho internacional privado como la rama del derecho público que tiene por objeto fijar la nacionalidad de los individuos, determinar los derechos de que gozan los extranjeros, resolver los conflictos de leyes referente al nacimiento o la extinción de los derechos y asegurar, por último, el respeto de estos derechos. J. Penny Bulliet es un jurista ya de muchos años, ya falleció, pero él es uno de los que más ha estudiado o estudió el derecho internacional privado y también desde su nacimiento como rama del derecho. En el derecho internacional privado vamos a ver entonces que cada uno de los estados que acá, aunque se vean a modo miniatura, va a tener sus normas jurídicas que están dictadas por el organismo legislativo o quien hace sus veces para que rijan dentro de su territorio. Van a ver, por ejemplo, ¿qué norma todos conocemos? El derecho civil, el Código Civil. El derecho civil, ¿dónde debe aplicarse? Si hablamos del territorio guatemalteco, ¿qué incluiría el territorio guatemalteco? Oye, no parecen abogados porque los abogados no paran de hablar. Las costas, los límites, tanto aéreos como el suelo. Excelente, Eric. Cuando hablamos del Estado guatemalteco, hablamos del suelo, subsuelo, el espacio aéreo, el espacio marítimo. El espacio aéreo, pues, me llama como a las 7, así platicamos. El espacio aéreo marítimo, exacto, 108.889 kilómetros cuadrados. Aéreo, pero ¿qué más aplica al territorio guatemalteco? Y esto que les voy a decir ahorita les va a servir tanto para derecho internacional privado como para derecho internacional público. Hay una parte que se le están olvidando a ustedes, un territorio. Las naves que tienen bandera guatemalteca y los consulados. Los consulados y las embajadas, ¿por qué? Porque de conformidad con la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas, los consulados, aunque estén en otro territorio, se reputan territorio del país al que están sirviendo. Quiere decir que si yo estoy rentando un inmueble y estoy delegada como embajadora o como cónsul en México, en la Santa Sede del Vaticano, esta área se reputa como territorio guatemalteco. Entonces, cualquier situación que se dé dentro de ella es territorio guatemalteco. ¿Cuál es la diferencia entre embajada y consulado? Porque no se preocupen que lo veo incluso hasta con abogados de ciertos años y que lo hemos tomado como que uno fuera sinónimo del otro. ¿Qué ve un embajador? Temas políticos, Excelente, Lisette. ¿Y quién ve el consulado? temas administrativos, Temas administrativos. Cuando vamos a temas administrativos, entonces, ¿quiénes son los que atienden a todos los guatemaltecos, por ejemplo, o a conciudadanos de otro país? Si estamos hablando de Estados Unidos, que es quien atiende los temas administrativos, los temas de certificaciones, pasaporte. Ahora, Melissa. El consulado. El consulado. Excelente. Mire que ustedes lo he visto a veces que incluso abogados dicen voy a ir a la embajada a pedir tal situación. No, van al consulado. La embajada ve todas las situaciones políticas, representaciones políticas. El consulado ve todos los temas que tengan que ver con los ciudadanos. Por su parte, el empieza por en público y en privado.
según las cuales se juzgan los derechos de naciones, pero derechos privados entre personas criminales. Habla del derecho internacional privado de las relaciones entre nación y nación, y aquí es muy importante porque hay que reconocer internacional privado público uno, ¿verdad? Bueno, recordarán que el Vaticano es una nación es el único país que está dentro de otro país. El Vaticano es un país que está dentro del territorio de Italia, pero corresponden por cuestiones políticas y sociales, corresponden dos países distintos. Pero, por ejemplo, hay entidades, las Naciones Unidas, UNICEF, Save the Children, todas estas entidades son entidades internacionales y también pueden tener relaciones jurídicas con nuestro país o con otro país. ¿Qué es lo que significa? Entonces, hoy por hoy ya no solo las relaciones, el derecho internacional público, no entre entidades con representación jurídica internacional. ¿Me entienden ahí o tienen alguna duda? Compañeros. Por mi parte estamos bien, gracias, licenciada. Bueno, se recordarán que se habló ahí cuando el tiempo de las cruzadas se dejó un determinado momento que se llamaba la Orden de Malta. Esta entidad también tiene una representación jurídica. Entonces, las relaciones, cuando hablamos de derecho internacional privado, nos vamos a referir entre relaciones que pueden anclarse incluso cuando un Estado no está actuando a través de su hegemonía o hace un contrato de manera civil. Eso lo hemos visto en derecho internacional, perdón, en derecho administrativo. Entonces, como les decía anteriormente, ¿qué es lo que vamos a ver? Las situaciones civiles, las situaciones, ya incluso se habla de situaciones penales. ¿Qué es lo más importante en las situaciones penales? Que recuérdense que cuando estamos hablando de situaciones penales, hablamos o nos referimos a la parte más coercitiva del derecho. ¿Por qué? Porque en el derecho civil, si nosotros realizamos un contrato, por ejemplo, yo tengo este libro, o les digo, este es un libro de una línea de la psicología, de la teoría racional conductivo-conductual, de Albert Ellis. Yo les digo el día de hoy que les vendo este libro por 400 quetzales. Y aquí hay una compañera que hay guatemaltecos, hay salvadoreños, y estamos trabajando por internet, o les digo que les voy a vender mis códigos que utilicé para el código, para cualquiera de las fases. Digo el precio, si ustedes aceptan, ¿qué pasa en ese momento de conformidad con lo que establece el Código Civil guatemalteco? Yo hago una oferta al público en este momento. Vamos a ver cómo andan en civil. Se perfecciona el contrato. Se perfecciona el contrato. Ahora, si estuviera hablando que yo le estoy ofreciendo un bien inmueble, que se lo estoy ofreciendo, estoy haciendo la oferta al público, usted me dice, sí, Braulio, me dice que está de acuerdo. Se perfecciona el contrato en ese momento, de conformidad con nuestro Código Civil. En el caso del bien inmueble, hasta que esté escriturado. Se vamos a escriturar, y acuérdese que incluso, ¿qué es lo que pasa? Que incluso vengo y resulta que yo no soy muy honesta, se lo vendo a usted y se lo vendo a otras personas más, y el que lo inscriba primero, estoy cometiendo un delito de estafa, porque si se lo estoy vendiendo a varias personas, estoy cometiendo un delito. Pero que también, además de la escritura pública, para que se perfeccione, lo tienen que inscribir. Entonces ahí vamos a ver que lo que establece 1251, que es el negocio jurídico que se da cuando una o dos partes crean, modifican
una parte, el negocio jurídico implica lo que yo les acabo de hacer, una oferta al público y la relación que se puede dar entre un contrato. ¿Hasta ahí vamos bien? Compañeros, mire, yo sé que ahora antes era más fácil porque cuando no estábamos hablando de la virtualidad, pues yo les veía más rápido el rostro. Ahora con la cantidad de personas no es tan fácil ver el rostro de todos los compañeros. Pero lo que me gustaría es saber si están bien, si tienen alguna duda, recapitulamos, porque esto es tema de examen. Viene una serie, entonces después no me digan, mire, Lick, nos engañó. Bueno, Andrés Bello, por su parte, definió el derecho internacional privado como el conjunto de reglas que sirven para dirimir los conflictos de leyes. ¿Por qué considera el que hay que dirimir? Porque cuando entran dos normas en contacto, la guatemalteca o una estadounidense, ¿cuál es la que vamos a utilizar? O, por ejemplo, la costarricense y la guatemalteca. Ahorita vamos a entrar a debatir. Sí, Blanca. Adelante, Blanca. Blanca, ¿puede comentarnos? Blanca. Bueno, vamos a ver un tema, por ejemplo, ¿por qué les digo que puede ser dirimir dos conflictos? Blanca y Donald, compañeros, por favor, cuéntenme. ¿Pueden... Buenas tardes, licenciada. Le saluda Donald Urizar. Solo una consulta. El contenido que usted está indicando, lo que nos está enseñando, ¿en qué material lo podemos encontrar o en qué tipo de lectura? ¿Algún material que usted nos pueda sugerir? ¿Algún libro? Fíjese que yo utilizo yo integro, por eso les hago presentaciones, el libro del licenciado Lario Hochaeta, pero yo trabajo mucho con un internacionalista de la UNAM, el licenciado, ahorita les voy a mostrar, me permite un momentito, voy por el libro y se los muestro. Bueno, ya que querían ver, no es necesario que, compañeros, no sé cómo está la economía de cada uno. Bueno, yo tengo todavía la edición cuando yo estudié del Derecho Internacional Privado. Hay nuevas ediciones, compré uno. Y este es el de la UNAM de México, del licenciado Carlos Arellano García. Por eso es que no les pido el libro, porque trato de hacerles un resumen de las partes más importantes para que podamos ir practicando y viendo lo que establece la ley. Eso sí, leyendo los artículos que les voy a ir dejando fijado. ¿Algo más, compañerito? El de el licenciado Carlos Arellanos García y otros dos más que son juristas que los he comprado, pero me gustan mucho, porque el licenciado Carlos Arellano García prácticamente nos lleva de la mano a través de toda la historia del derecho internacional privado y las aportaciones que si nos tuviéramos que dar solo el curso, o si ustedes no fueran como cada uno, la mayoría de nosotros son trabajadores y estudiantes, pues se dedicarían a leer todos los libros de cada uno de los catedráticos, pero a veces no se puede. Entonces nosotros entendemos, la facultad entiende de que pertenecemos a la universidad del pueblo y que también muchas veces ustedes pues están dejando de atender a su familia para seguir mejorando y para poder seguir adquiriendo conocimiento.
Eh, bueno, les dije que por qué dirimir estos conflictos de leyes y les hice el ejemplo de que, por ejemplo, puede ser problemas entre la legislación guatemalteca y la legislación costarricense. Y voy a ponerle el típico ejemplo. Para Guatemala, que es el matrimonio de conformidad con el artículo 78 o 80 del Código Civil. Un contrato. Un Es contrato. una institución legal. Sí, licenciada. Cuidado, compañerito, porque eso se lo van a preguntar es pregunta de privado. Si Andy, Es una por favor. institución social en la cual un hombre y una mujer se unen con la finalidad de procrear, vivir juntos y no recuerdo lo demás, pero eso así Ayudarse es como mutuamente. Excelente. En Estados Unidos es un contrato, pero vámonos a algún país, no vamos a Estados Unidos, no vámonos a Brasil, vámonos de una vez a Costa Rica. En Costa Rica, ¿qué es el matrimonio hoy por hoy? Bueno, el matrimonio ahora en Costa Rica no es una institución jurídico-social como lo establece Guatemala, y no es entre un hombre y una mujer, pueden ser dos personas del mismo sexo. Entonces, por ejemplo, ¿qué pasa si dos personas se casan en Costa Rica, vienen a Guatemala? Porque eso sería el típico problema que vamos a tener en derecho internacional privado. Se casan dos personas del mismo sexo en Costa Rica, de conformidad con la opinión consultiva que pidió el presidente de Costa Rica y que casi le cuesta su presidencia. Él le pidió a la Corte Interamericana de Derechos Humanos una opinión consultiva sobre el matrimonio igualitario y se le olvidó que está el artículo 62, numeral primero, establece que cuando yo como Estado me someto a la jurisdicción de la Corte Interamericana o de la Comisión Interamericana, voy a acatar lo que ella diga. Es como la opinión consultiva que se le hace a la Corte de Constitucionalidad. Si yo la presento y me dan una opinión consultiva, lo que diga, esa opinión la debo de cumplir. Eso es de fuerza obligatoria. Entonces, cuando le vino la opinión consultiva, le dijeron que era viable el matrimonio igualitario, entonces debía de aplicarlo. Y tuvieron que cambiar su legislación para que hubiera matrimonio entre dos personas del mismo sexo. Entonces, aquí podría haber un problema que la persona que se casó en Costa Rica quisiera o estuviera dentro de nuestro territorio y que se le reconocieran esos derechos que están contenidos en la legislación y como un estatuto personal, porque ese derecho le nació a raíz de que él estaba en otro territorio y que ahí nació esa figura jurídica. ¿Qué pasaría realmente en Guatemala con este matrimonio igualitario? No vámonos a la tradición, porque incluso, le soy sincera, con eso de que siempre nos hablan de la profesionalización, pues yo estoy estudiando el doctorado internacional de Derecho Constitucional y les pregunto, y después les voy a contar por qué les pregunto este fue un tema que nos dio mucho debate en las clases de hace 2 semanas. ¿Qué podría pasar si estas personas que se casaron en Costa Rica están en Guatemala y quieren ejercer estos derechos? Porque ellos están casados legalmente en Costa Rica. Y en Costa Rica sí existe el matrimonio igualitario, Guatemala no. ¿Qué va a pasar con ellos? Pues no es válido el matrimonio y son novios nada más acá en el país. Hay una norma que establece precisamente que estos derechos el estatuto personal se reconoce siempre y cuando nuestra ley del organismo judicial estableció cuando no vaya contra el orden público y altere la forma de nuestra sociedad. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que acá, para nosotros todavía es un problema porque no lo tenemos reconocido, va a alterar o va a revolucionar el sistema jurídico guatemalteco porque no lo aceptamos muchas personas. Y no es que discriminemos, ojo, no es que se discriminen a las personas, es por de diferentes situaciones. Pero ahora les voy a preguntar una pregunta que nos causó mucha
o nos hizo volcarnos. ¿Cuál es el bien jurídico tutelado que lesiona un matrimonio igualitario? Y les juro que cuando nosotros nos lo dijeron, nosotros nos quedamos, espérenme. Le dijimos, no, le dimos varios argumentos. Entonces La vida. ¿Ah? La vida. Algunos compañeros dijeron, no, me decía, porque la vida de quién, si ellos nos están, es su vida de ellos. Entonces es lo que la familia, eso mismo dijimos todos nosotros, y el catedrático argentino nos cuestionaba que no, que incluso que había hasta cierto punto una discriminación, y es los debates que se están teniendo a nivel de la integridad, la norma, la libertad de acción, es los debates que hoy por hoy a nivel internacional se están dando y que nosotros como juristas pues tenemos que saber para ver qué es lo que vamos nosotros cuál es la postura que vamos a tomar y cómo la vamos a defender. Yo respeto y tengo amigos gay y los adoro, pero nuestra normativa jurídica, si la vemos desde el derecho constitucional, habla que la familia se protege, pero estaba concebida, y si vemos lo que el legislador, la constituyente estableció cuando hablaba de la familia, estaba hablando de familia hombre y mujer. O puede ser que alguien se quede viudo, pero no estaban hablando de, o no se concibía en 1985 estas relaciones que hoy tuvieran ese reconocimiento a nivel internacional. La comunidad es el LGTBI más, incluso hablan algunos. Y esas es situaciones que también son parte del derecho internacional privado y que se van a dar en un determinado momento y que vamos a tener que estar preparados. La adopción incluso, primero se va a ver qué va a pasar con los matrimonios de personas del mismo sexo, y también en determinado momento qué va a pasar con la adopción que estas personas quieran tener. ¿Qué les parece? ¿Cómo realmente, hacia dónde va nuestra, o lo polémico o lo importante que puede ser nuestra clase? Licenciada, ¿y cuál era el bien jurídico tutelado que se dañaba? Sí, ¿cuál fue la conclusión de su debate? Por ejemplo, yo le decía que Guatemala es una cultura muy tradicionalista, entonces me cuestionó, es que no, al final no se llegó a nada del debate porque en estas posturas nadie gana. Cada uno toma su punto de vista y lo defiende. Pero ¿qué es lo que pasó? Que la mayoría que éramos guatemaltecos, todos llegamos a la misma, que es una institución jurídico-social en la que nosotros lo tenemos porque un hombre y una mujer se unen para ayudarse mutuamente a procrear. Y no es un contrato. Entonces, acuérdense que Guatemala ya ha tenido este debate y para nosotros se vulnera la estabilidad, o le decía, como anteriormente les explicaba, es una institución que va a causar mucho problema en este momento a este orden público o lo que tenemos establecido como sociedad. No sé cuántos de ustedes vieron la famosa película de Disney, de Buzz Lightyear. Ustedes saben que hoy por hoy esa película fue un fracaso taquillero para Disney. Uno de los puntos que más se atacó fue de que habían dos personas de sexo femenino que se da, sí, la inclusión forzada, se hubo mucho discurso incluyente sobre la perpetuidad de la especie como nuestro matrimonio. Ellos alegan de que no, porque ellos también tienen para ayudarse y todo. Por ejemplo, en Argentina alegan las personas que han debatido sobre el matrimonio del mismo sexo, de que, por ejemplo, permítame que me estoy quedando sin carga, voy a buscar mi cargador. Espérame, un momentito, déme un momentito.
por ejemplo, en países, yo hablo, o me refiero mucho, por ejemplo, he visto que Colombia y Guatemala tienen muchas cosas muy similares, hasta el área geográfica, conflictos armados internos, problemas. ¿Quién hizo esto, Sandra? Problemas de trasiego de drogas, pero Guatemala es un país muy tradicionalista. Y para nosotros el matrimonio es una institución. Por ejemplo, a mí, como yo hablé de eso precisamente de la estabilidad, lo que en Guatemala se considera lo más normal o las normas éticas. Pero entonces me lo plantearon de otra forma. Y es lo que hoy nos están haciendo a nivel internacional. Nos dijeron, bueno, lo que usted hoy dice tradición, ¿cuántos años tiene? ¿Por qué? ¿Cuántos de ustedes saben que en Roma, en Grecia, lo más natural era que un pater familia o los que tenían derecho a elegir tuvieran su esposa para procrear, porque se consideraban que las mujeres eran solo para procrear, no para sentir una pasión o para satisfacerse, sino que la satisfacción la encontraban con otro hombre. Entonces, va en ese sentido lo que hoy están diciendo de que son normas o convencionalismo o lo que la sociedad ha establecido que son de reciente data. ¿Por qué? Porque anteriormente siempre ha existido las relaciones entre hombres de mismo sexo. Por ejemplo, no sé si ustedes han escuchado hablar al escritor Oscar Wilde. Él estuvo casado por convencionalismo, tuvo hijos, pero era homosexual. Tenía su pareja homosexual en Inglaterra. En determinado momento, cuando eso sale a la luz, fue castigado por la sociedad londinense y se va al exilio y todo, pero sí eran situaciones que se han dado. Entonces, en estos temas va a estar muy difícil porque otro de los temas, el aborto. Belisa, cabal, eso iba a hablar, el derecho que incluso, acuérdense que ahorita en Estados Unidos hubo una sentencia que la Corte Suprema actual revocó. Hablamos del aborto. En Estados Unidos siempre ha habido dos, pro-choice y pro-life. Los pro-choice son aquellas personas que defienden el derecho de la mujer a acabar con la gestación de la persona que está embarazada, y pro-life se ha dedicado a defender el derecho de la mujer a poder, el derecho de esa vida que está en situaciones de viabilidad, incluso aunque no estuviera en esas situaciones de viabilidad, que el aborto esté restringido. Entonces sí son elementos que en determinado momento, como les digo, imagínense, ya vimos dos elementos que se pueden dar entre conflictos de ley. Otros pueden ser compraventas, por ejemplo. ¿Cuántos de nosotros ahora con la pandemia no compramos a nivel de internet o con diferentes formas? No se ha hablado de la genética, y algo que usted habla es muy importante, compañero, porque se ha hablado que la genética y la biología, aunque acuérdense que puedo cambiarme el sexo, pero aunque yo me cambie el sexo, ¿qué pasa con mi ADN? ¿Qué pasa con, dejo de ser lo que tengo, el X y el Y? Porque se recuerdan que incluso hay hasta una broma que hacen mucho de que cuando, X o Y, hombre y mujer, incluso ya se ha demostrado científicamente que cuando está en formación el feto, primero tiene como que fuera mujer y posteriormente ya se desarrolla como hombre. Hay un cambio en la genética o en la formación como nos crearon. Ese no va a cambiar, no se va a modificar. Entonces me modifico la parte exterior. Y también no le voy a dejar mentir. Quienes tengan algún familiar, amigo que tiene una orientación sexual distinta, no es una vida tampoco, no es que sean aceptados y que son muy queribles en su familia.
Acuérdense que muchas veces es en la familia donde tienen mucho más problemas. Pero eso todavía es una discusión que en Guatemala creo que llevará algunos años. No es que sea todo un orgullo. Yo les diría, he tenido familiares con esa orientación. Lo único que yo les he podido decir, conozco a uno que hace muchos años murió, pero fue el mejor hijo que yo pude conocer en esta vida. Cuidó a su mamá, la atendió, se desvivió, pero es una vida muy dura, muy triste. Era su decisión, pues no lo puedo cambiar, pero no es justificar porque no lo voy a satanizar, tampoco lo voy a aplaudir, sé que es una vida muy dura la que deciden tener, pero les comento esto porque es hoy por hoy lo que está en gran debate a nivel mundial. Y sí, la agenda mundial es el reconocimiento de estos derechos a las personas LGTBIQ y más, y que se habla de una discriminación por razón de sexo o de identidad sexual. Entonces todos estos elementos están yendo o están sobre la mesa a nivel internacional y creo que en un momento nos va a tocar que lo debatamos en Guatemala. Pero estas normas jurídicas pueden entrar en conflicto y va a ser situaciones que se van a dar. Por ejemplo, yo estudié la maestría de criminología y mis catedráticos eran cubanos y ellos debatían que nosotros fuimos a un congreso jurídico en Cuba. Es que no, eso es lo que dicen, porque no se aclara qué derecho, porque no es la vida de quién, porque entonces ellos empiezan a decir, es la vida de nosotros no nos estamos metiendo en la vida de los demás. Es la institucionalidad o la institucionalidad de la figura jurídica como el matrimonio, como la formación o la génesis de una sociedad. Pero igual, así como hay personas que no están de acuerdo en el matrimonio igualitario, también hay personas que debaten a favor. Contraer matrimonio. Es que por eso este tipo de cuestionamiento es para abrir una cajita de Pandora y empecemos a ver cuál va a ser nuestra posición ante estas nuevas tendencias a nivel internacional. Porque ya se están hablando que esos son derechos civiles. ¿Por qué? Porque el matrimonio es un derecho civil y acuérdense que Guatemala es parte del Pacto de Derechos Internacionales y de Derechos Civiles y Políticos. Civiles y sociales. Entonces, todos estos elementos van a entrar en determinado momento en un debate. Bueno, por su parte, ¿para qué? Acuérdese, compañero, que tanto los derechos civiles, el matrimonio, sí lo consideran como un derecho humano, porque son parte de los derechos contenidos. Acuérdese que la internacionalización de los derechos humanos no es solo el derecho a la familia, todo esto sí lo consideran como un derecho humano, el derecho civil, el derecho social, estos derechos que antes se acuerdan que hablábamos de primera, segunda, tercera generación, cuarta generación, el derecho al medio ambiente. Entonces, hoy por hoy, los derechos humanos han ido creciendo tanto que se está hablando de este elemento. El jurista Pilet definió a nuestra materia como la ciencia que tiene por objeto la reglamentación jurídica de las relaciones internacionales de orden privado. ¿Y por qué? Porque hay normativa, tanto nacional como internacional, que va a arreglar o que va a dar las pautas a seguir. Por ejemplo, de orden nacional vamos a tener el Código. Bueno, acláreme un poquito en cuanto a ideología. Estamos hablando, porque acuérdense que hay ideologías en cuanto a cuestiones políticas, a cuestiones sociales, a cuestiones culturales. Y cuando hablamos de cultura, yo les pregunto a ustedes, ¿qué entienden por cultura? Yo considero que los factores que más influyen en la legalización del matrimonio entre personas del mismo sexo son elementos culturales e ideológicos. Sí, tiene razón, hay elementos culturales.
Pero entonces cuando vamos a la cultura, es por eso que les decía, en la cultura, desde el inicio de la cultura, siempre han habido relaciones entre hombres y mujeres. Si nos vamos incluso a la historia, si la vemos desde de la historia per se, siempre ha habido personas que han tenido una orientación sexual distinta. Y eso lo podemos ver en los libros de historias, pero también hasta en la propia Biblia. Exacto, siempre se dijo que hembra y macho los hizo. Y lastimosamente, en todo el reino animal, hembra y macho están todas las personas. Hay ciertas especies, por ejemplo, no, mire, ahí en este punto de verdad es bien controversial porque, por ejemplo, es cuestión de, por ejemplo, no sé si ustedes vieron un video en la red donde andaba un argentino muy tradicionalista. Yo estoy de acuerdo, cada quien, incluso yo cuando he dado clase, lo digo, yo tengo amigos que son homosexuales, los voy a aconsejar, no comparto su ideología, tampoco los discrimino, sé que es una vida muy dura que escogieron, pero ¿qué es lo complicado? Que él no me puede decir que yo quiera tener la misma orientación sexual, ni yo le puedo pedir la mía. Mientras no sea con mi cuerpo, le digo, ustedes hagan lo que les dé la gana. Cada quien hágase con su cuerpo lo que les dé, lo que ellos quieren. Que hay religiones, inclusive vi a un pastor muy conocido, incluso que pasa mucho en redes sociales, y donde él decía que qué pasaba cuando el homosexual fuera su hijo, que qué iban a hacer, que si los hijos iban a aceptar. Hay algunas religiones que ya los están aceptando, hay otras que se basan en lo que dice la Biblia, y esto va a seguir siendo un movimiento que va a seguir generando polémica. Entonces yo lo que les digo, bueno, si yo no estoy de acuerdo con esa orientación, pues les explico a mis hijos que hay personas que tienen una orientación sexual distinta, que nadie tiene, independiente sea hombre o mujeres, porque la pedofilia se ha dado y lo que nos toca es proteger a nuestros hijos o a nuestros nietos, dependiendo de cuál sea nuestro pensamiento. Eso no significa que yo esté en contra o lo diga, se van a ir al infierno, no. Cada quien si tiene un credo, pues va a responder ante su credo y hace su moralidad. Bueno, continuando con la clase, Rafael Conde y Luque, es catedrático de la Universidad de Madrid, entendió que el derecho internacional privado es aquella parte de la enciclopedia jurídica cuyo objeto es construir la personalidad jurídica del extranjero, atribuirle los derechos y determinar la ley que debe regir estos derechos. Lastimosamente lo que pasa es que aunque le digan que no afecta y que pongan que les apoyen a la hora de que sea cuestión de darle libertad de casarse o cuestiones de derecho, lo hacen tema aparte. Bueno, yo les voy a decir, es complicado cuando vivimos en países muy latinoamericanos en los que se nos han acostumbrado ciertas formas de vivir. Por ejemplo, yo viví un tiempo en Estados Unidos y mi choque fue muy grande de venir de un país latinoamericano muy tradicionalista de la familia y ver en las calles de Estados Unidos a las parejas del mismo sexo en la calle dándose efecto y otras cosas. Pero fue un choque muy grande y me imagino que va a ser así acá, porque no es que no haya personas con una orientación sexual distinta, simplemente que
como muchos dicen, muchos se esconden o por la familia o el por qué dirán o cómo nos sentimos. El de legislar y reforzar a otros, incluso, no sé si ustedes vieron, hubo en Madrid, en España, unas personas del mismo sexo, en Madrid se está aceptado el matrimonio, que quisieron adoptar y el juez dijo que no, que él les reconocía el derecho como pareja, pero ya la crianza de un hijo era algo que, ¿qué le voy a decir? ¿Quién es el papá y quién es la mamá? O cómo ver estos elementos. Entonces, es una dinámica, es un problema que culturalmente van a ser normas que choquen. O, por ejemplo, acá en Guatemala el matrimonio igualitario no está permitido. Entonces vamos, dos compañeros que sean del mismo sexo, dos compañeras del mismo sexo se van a Costa Rica, compran para irse de viaje, se casan allá y regresan para que se les reconozca acá. Hay una teoría que se llama la teoría, y se recordarán de la ex esposa de Álvaro Colón, que se habló del fraude de ley. El fraude de ley también opera en derecho internacional privado. Si estas dos personas sabían que en Guatemala el matrimonio igualitario no operaba, se van a casar allá y regresan para que se les reconozcan, sí se puede establecer que fue un fraude de ley para escapar de la legislación guatemalteca. Y hoy por hoy todo eso es lo que se debate. Dunkersbrick, por ejemplo, por su parte definió el derecho internacional privado como aquella rama de la ciencia jurídica que en los casos que concurran varias legislaciones determinan cuál es la legislación aplicable en los casos que haya varias legislaciones concurrentes, o es el derecho que resuelva las cuestiones mixtas. Cuando hablamos de cuestiones mixtas, recordarán que cuando hablamos de derecho civil, hablamos de los derechos de las personas y los derechos sobre los inmuebles o los derechos reales. Carrillo Salcedo, y eso también lo vamos a ir viendo dentro de la clase, indicó que no es fácil formular una definición de qué es derecho internacional privado, porque la expresión misma es relativa, es muy reciente, y aunque acuñada por el uso, hay que reconocer que apenas informa cuál es la naturaleza de la rama del derecho a la que se hace referencia. Entonces, él dice, bueno, es un derecho que es tan reciente que no podemos decir o definirlo de forma tan fácil. Y nosotros como guatemaltecos hemos tenido la oportunidad de ver que realmente cada quien, o cuando estamos ante una situación jurídica, ante una acción o pretensión, ante un órgano jurisdiccional, cuando estamos hablando en materia civil, o que estamos ante una denuncia o una acción penal, vamos a pedir cada uno el derecho que consideramos que nos corresponde o que ha sido conculcado. Y Guatemala es uno de los países más cosmopolitas. ¿Cuántas personas no vienen a nuestro país para conocer toda nuestra cultura maya? Y hay algo muy importante que dijo uno de los compañeros, es cuestión de cultura e ideología. Pero cuando definimos la cultura, ¿qué es cultura? Bueno, se lo voy a hacer más fácil para ir como que vamos a filosofar un poco. Cuando hablamos de cultura, ¿qué entienden ustedes por cultura? Podemos decir que los 23 idiomas son parte de la cultura guatemalteca. El Chinca, conjunto de costumbre. Ahora tocó un tema que de todos modos viene en la próxima clase. La costumbre está en el derecho, está constituida por dos elementos. Un elemento es objetivo y un elemento subjetivo. El elemento objetivo es el opinion juris su necessatis, que es la reiteración de que entre la colectividad se considera que es necesario que existe este derecho, y la inverata consentuda, que ésta se vaya repitiendo una vez tras vez. Eso incluso está previsto en la ley, el Código de Viena sobre los derechos de los tratados, que también después está el Código de Viena sobre los derechos de los diplomáticos. Pero ¿qué es lo importante? Porque recuérdense, esta ley estuvo en boga cuando el problema de la CICIG,
Pero lo que se establece es que la costumbre va a tener esos dos elementos. Pero es la costumbre, es lo que se ha dado, la reiteración de una norma que se cumple en el tiempo. Pero cuando hablamos de cultura, yo le diría que las lenguas o los idiomas son una cultura, son una forma de expresión. Por ejemplo, si yo les digo los libros que publicó Miguel Ángel Asturias, son parte de nuestra cultura. La tesis que Miguel Ángel Asturias presentó para hacer su examen técnico profesional de abogado y notario, abogado egresado de la Universidad de San Carlos, sí es cultura. Aunque se habla que en esta hay una distinción y que hay un sesgo racista, pero es cultura. Ahora si yo les digo, los monumentos de todos los mayas, desde el periodo más clásico hasta los más recientes, ¿es cultura? Es cultura, es una historia cultural, pero es cultura. Todos estos elementos, los edificios, los escritos, los códices maya, son cultura, es parte. Es una cultura. Es, por ejemplo, ¿quién de ustedes han leído el Popol Vuh? Creo que todos hemos leído el Popol Vuh. Si lo hemos vuelto a leer, sí. El Rabinal Achí, que es la danza, léanlo, se los recomiendo. Entonces, eso es parte de nuestra cultura, es parte de nuestra identidad, es parte de conocer, aunque no estemos de acuerdo, es parte de conocer la cosmovisión o cómo o por qué algunas personas actúan o piensan distinto. Es parte de la cultura. Entonces, todos los elementos, la escritura, los monumentos, los escritos, todo eso parte de la cultura. Entonces, cuando hablamos de una cultura, vamos a ver todos estos elementos que nos hacen tener algunas similitudes, pero también algunas diferencias muy distantes. Por ejemplo, el profesor TCM, Axel, profesor de la Universidad de Ámsterdam, holandés, consideró que lograr el acierto de incluir en su concepto otros elementos de conexión al decir, él vino y nos dijo, bueno, el derecho internacional privado no solo es el conjunto de normas jurídicas, pero atributivas, que traen derechos y obligaciones, sino que consideró que el derecho internacional privado es el conjunto de principios que determinan la ley aplicable ya a las relaciones jurídicas entre personas pertenecientes a Estado o territorios diversos, es decir, diferentes nacionalidades, ya sea a los actos realizados en un país extranjero o otras, en fin, a todos los casos de que se trate de aplicar la ley de un Estado en un territorio de otros. ¿Por qué es importante esta definición? Porque él no se basó solo en las normas jurídicas, sino todos los contratos que se podían realizar si yo viajaba a otro país o pongámosles que algunos de ustedes trabajan en alguna institución y los mandan a una capacitación al extranjero. ¿Qué es lo que nos pasa cuando vamos al extranjero? La mayoría queremos traerle un regalo o comprar algunas cosas para nuestra familia. Entonces, cuando compramos y negociamos, también nacen a la vida jurídica ciertos contratos. Bueno, un poquito de polémica. Recuerdan que durante el proceso de la ex vicepresidenta Roxana Valdetti se habló de que ella había adquirido bienes en Guatemala, pero no solo en Guatemala, Roatán, Estados Unidos. Esas también fueron relaciones jurídicas que implicaban para otros países normativa internacional, normativa nacional, y quiénes eran los que iban a gozar de esos derechos, ella y su familia. Entonces a eso hablamos de esta normativa que va a aplicar dependiendo en dónde se estén haciendo estos contratos. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Porque ya nos quedan 9 minutos. Qué tímidos. Patojo y los sancarlistas nunca han sido tímidos. Por mí todo claro, Lecta. Y ustedes, compañeros, no sé si se me quedaron dormidos en la clase.
Todo bien, licenciada, muy interesante, la verdad, porque son cosas que a veces uno no las tiene claras y en este momento es donde uno las aclara, ¿verdad? Con las dudas. Muchas gracias. No, por eso, mire, compañeros, si tienen duda, la idea, yo agradezco, yo soy sancarlista tanto de el nivel de pregrado como de posgrado. Entonces la idea es, y lo que se ha buscado por parte de las autoridades, es que nos profesionalicemos cada vez mejor, que por lo menos cada uno de sus catedráticos tenga una maestría o ya esté cursando un doctorado, y que todo lo que aprendemos sea para sumar, para que ustedes sean mejores profesionales, y el día de mañana, pues, nuestros puestos de trabajo estén ustedes acá enseñando y compartiendo. Y acuérdense que el lema de la universidad es ir a enseñar a todos. Entonces, si en algún momento hay algo que yo tengo duda, yo les digo, mire, no lo sé, pero se lo voy a averiguar. Y también de sus preguntas, también yo aprendo. Esto realmente es una retroalimentación. Licenciada, solo una consulta. ¿Las diapositivas las va a estar enviando al terminar la clase o al final cuando sea previo al examen? No, finalizando cada clase las voy a estar subiendo. Como esta no la hemos terminado, la terminamos, yo se las mando. Como hay una parte, como les digo, que es muy básica en cuanto a doctrina, me interesa que vayamos viendo, si ustedes están de acuerdo, el proceso de, por eso les decía, de nacionalización de un guatemalteco o un centroamericano, inclusive yo les podría decir de un beliceño, con el proceso de nacionalización de una persona que no sea centroamericano ni beliceño, porque si hay diferencia, y ante quién se plantea y todos los trámites. O un proceso proveniente del extranjero, que puede ser una sentencia que fue dictada en el extranjero, pero que va a tener efectividad en el territorio guatemalteco. Entonces, ustedes me dicen que se les hace más fácil poder conseguir durante la práctica o estos últimos años que he dado, ya 8 años que he dado este curso, me he dado cuenta que era una constante, que los abogados cuando les ponen un previo no sabían qué hacer. Y lo que queremos es que realmente ustedes vayan más profesionalizados a dar un mejor servicio a la sociedad. Y claro, ustedes van a cobrar sus honorarios, pero la idea es que estén mejor preparados. Entonces sí les vamos a compartir. No les digo que compren uno u otro libro. Yo tengo años de no ver acá que traigan los libros del licenciado Carlos Avellana García. Es un libro muy bueno, pero creo que tienen alrededor como 1500 hojas, a ver si todavía me acuerdo. No, 1042. Entonces, con la carga de trabajo que ustedes tienen, más los cursos, muchas veces no les va a dar el tiempo de leer las 1042 hojas solo para este examen o solo para una clase, cuando sé que tienen una carga, y muchas veces la mayoría o muchos de ustedes son padres de familia y se deben a su familia. Muy buena noche, los dejo para que puedan ingresar a la próxima clase. Sí, Marina, cuénteme. Licenciada, perdone, buenas noches, solo una consulta. ¿La tarea que nos dejó la quiere a mano o la podemos hacer a computadora? ¿Y a dónde la subimos? La podemos subir voy a habilitar para que la podamos subir al chat. La pueden hacer, yo diría que si van a trabajar cada uno, que la puedan hacer a mano, pero que no se copien, por favor. Yo fui coordinadora por muchos años, yo tuve la oportunidad, yo adoro la San Carlos, es mi alma mater, y estudié en la tarde, tuve el privilegio de estudiar en la tarde, y me tocaba ser la coordinadora. Entonces sé que algunos compañeros que después le dicen a uno, mira, hacete el trabajo, yo te ayudo con esto. El problema es de que si solo ponen a hacer el trabajo, no van a aprender. Y hay una parte que viene práctica de este examen. Viene una parte teórica y una parte práctica. Entonces yo les voy a poner sobre el trabajo que hicieron. Pero si no lo hicieron,
cómo lo van, se lo voy a publicar, compañeros, porque este es para el segundo examen, es para el segundo parcial y vale 10 puntos. Lo que quiero es que lo sepan porque además de hacerlo, en el examen final se lo voy a poner. Incluso hay un trámite, por ejemplo, le voy a adelantar el de nacional guatemalteco, que es centroamericano o beliceño, hay un trámite en relaciones interiores y hay un trámite ante migración y ante RENAP. Entonces, y en el que no es cualquier persona que se quiere naturalizar, va a tener un trámite distinto, ante autoridades distintas. Entonces, eso es lo que yo quiero que ustedes manejen. Porque va a ser el día a diario como abogados, o ya sea que sean asesores jurídicos, todos estos elementos es lo que necesitamos que ustedes conozcan. Licenciada, perdone, solo una última duda. No hay Tenemos problema, que ver la diferencia entre la Aquí les voy a hacer el trámite, van a hacer un trámite y establecer cuáles son las diferencias que se dan. De un centroamericano, o sea, de una persona, supongamos, de alguien que sea del Salvador y se quiera nacionalizar acá en Guatemala, y de un holandés que se quiera nacionalizar acá en Guatemala también. Gracias. Y esto es importante porque, de todos modos, se lo voy a adelantar porque es parte de la clase. El artículo 144 de la Constitución Política de la República indica que se reputan guatemaltecos de origen los que fueron parte de lo que se conoció como el Estado Centroamericano, la Confederación Centroamericana. El artículo 7 de la parte transitoria de la Constitución es para el segundo parcial, compañeros. Tranquilos, tranquilos. Estamos empezando el día de hoy. No se estresen tanto. El artículo 7 de la Constitución Política, en la parte transitoria, estableció que los beliceños también podían pedir la nacionalidad como nacionalidad de origen, porque acuérdense que el territorio beliceño es un territorio que todavía lo tenemos ante la Corte Internacional, que estamos hablando de que una parte fue lo que se había hecho un contrato y otra parte fue la que de alguna forma nos saquearon, se lo llevaron, y es que la tierra no se la pueden llevar y levantar, pero invadieron más del espacio geográfico que estaba dentro de esos convenios que se firmaron con Inglaterra y que nunca se cumplieron, que es lo peor. Y eso, acuérdense que tenemos un diferendo territorial, que la Universidad de San Carlos estuvimos dando las presentaciones y fuimos a votar para poder ir ante la Corte Internacional. Entonces, esos dos elementos. Este trámite tiene un trámite diferenciado, a diferencia de los que son de cualquier otro país, y eso es lo que quiero que conozcan. Gracias, licenciada. Muy interesante su clase. Feliz noche, compañeros, y si tuvieran alguna duda, ya se está creando, una compañera creó el chat de WhatsApp. Yo usualmente mi teléfono trabaja, además de tener el honor de ser catedrática, pues yo tengo 17 años de pertenecer al Ministerio Público, entonces mi teléfono trabaja 24 horas al día. Entonces cualquier cosa me pueden escribir. Cuando no les contesto, o estoy en audiencia o estoy en alguna situación, pero trato siempre de responderle. Hay un compañerito que me apoya, el licenciado Luis Rosales. Hay una semana al mes o 2 días al mes que yo me voy a ausentar, que es cuando recibo la clase de doctorado, pero esas clases hay 2 abogados que en determinado momento yo les pido que puedan dar la clase porque no le voy a quedar mal a ustedes. Entonces, para que sepan, es el único momento que me ausento, o si hubiera alguna audiencia que le pido a ellos que inicien mientras yo me puedo incorporar. Pero feliz noche, bendiciones. Lo veo el viernes si Dios quiere. Buenas noches, Lic. Buenas